Central del Ecuador, a quien le agradecemos por atender este llamado. Economista desde la Mesa Central de América Quito, les saludamos Ramiro Díaz y Jorge Ñacato para hablar sobre las estadísticas, los números que a muchos no les gusta, pero que es necesario. Y quiero empezar preguntándole, mi estimada economista, ¿cuáles son las cifras que tenemos a la fecha respecto del primer trimestre económico de este 2021? ¿Cómo se están moviendo las cifras en lo que respecta a la economía? Por favor, economista, le escuchamos. Buenos días, Ramiro, Jorge, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, hablando de los números que a veces suenan tan lejanos, pero que también son importantes. Bueno, nosotros la semana anterior, Jorge, justamente publicamos los datos de la economía en el año 2020. Todavía los datos oficiales del primer trimestre no los tenemos, de eso nos vamos a demorar un poco más en obtenerlo de acuerdo a nuestro calendario estadístico. Para decirles solamente cómo terminamos el año. Terminamos el año con un decrecimiento del 7,8%, que si bien es una cifra que todavía muestra ese deterioro de la economía, por así decirlo, es mejor de lo que habíamos esperado. Si ustedes recordarán, habían organismos internacionales que decían que podíamos decrecer hasta un 11%, entonces decrecimos gracias a los esfuerzos del gobierno, a los organismos multilaterales que nos dieron algunos recursos adicionales en esos montos. En estos 3 primeros meses, Jorge, si bien no tenemos los datos, sí hemos visto un mayor incremento de ventas, un mayor recaudación del IVA. Entonces eso de alguna manera nos muestra que la economía se está reactivando poco a poco. De acuerdo a nuestras estimaciones, esperamos que este año ya podamos crecer en alrededor de un 3%. Entonces ya esperaríamos realmente que este año sea muchísimo mejor que el año anterior. Economista, lo que es cierto es que nuestra economía está sustentada estrictamente en préstamos internacionales. En este momento y durante el año pasado, Jorge, efectivamente lo que nos ayudó mucho fueron estos préstamos internacionales, porque lamentablemente en una economía dolarizada como la nuestra, sin poder emitir, sin tener todos los ahorros que nos hubiera gustado y en un proceso de consolidación fiscal que estábamos realizando, lamentablemente la fuente de ingreso más fuerte ha sido definitivamente los desembolsos externos. Eso es lo que sí hemos conversado en algunas otras ocasiones. Necesitamos cambiar, necesitamos generar otros recursos, aunque el año pasado tuvimos unas remesas también históricas, un incremento de las remesas, casi bordean los 900 millones de dólares, entonces creo que eso también ayudó de alguna manera a tener más recursos en la economía. Pero economista, ¿cómo se justifica ese ingreso por remesas de nuestros migrantes si el mundo está contraído y los recursos económicos que antes tenían en épocas normales nuestros migrantes ha bajado considerablemente? Muchos de ellos inclusive están sin trabajo, economista. Hay 2 factores importantes, Jorge. Primero, en Estados Unidos, de donde provienen las remesas de mayor porcentaje de nuestros compatriotas, ya se reactivó algo en el último trimestre y también recibieron algunos impulsos fiscales desde el gobierno de Estados Unidos, recibieron muchos de nuestros ciudadanos y ellos al parecer lo utilizaron justamente para enviar remesas a las personas de aquí de Ecuador. Y también en países como España, Italia, ya en el último trimestre algo se reactivó, sí fue pero creemos que el esfuerzo que hicieron nuestros compatriotas fue justamente los recursos y esos recursos adicionales que tuvieron en esos meses, pues los enviaron como remesas para acá, para el Ecuador. Pero ese esfuerzo de nuestros migrantes no se queda en nada, habida cuenta que en nuestro país tenemos también un alto número de migrantes, muy en particular venezolanos, que en cambio envían dinero a sus países. Jorge, si vemos entre lo que recibimos de remesas y lo que están enviando, como usted dice, sobre todo venezolanos y colombianos, todavía el saldo es muy positivo, todavía el neto entre lo que recibimos y lo que se están enviando es importante. Entonces yo diría que sí, o sea, definitivamente en los últimos años hemos tenido ese incremento, pero no ha sido tan grande como para decir que ahora salen más remesas de las que están entrando. Entonces, todavía dentro de la balanza de pagos sigue siendo muy justamente los recursos que nosotros tenemos
por remesas de nuestros migrantes. Para darle algunos datos, como les decía, en el año 2020, por ejemplo, nosotros recibimos de España 770 millones de dólares, de Italia 163 y de Estados Unidos 2.000. Entonces tenemos realmente unos montos importantes, y lo que se están enviando por países es alrededor de 500 millones de dólares. Entonces todavía tenemos nosotros un saldo positivo en recaudación de remesas. Economista, muy buenos días. Hay una preocupación en declaraciones del señor ministro de Finanzas. Se habla de un descalce en el Banco Central de 6.600 millones que en el gobierno anterior se había utilizado y que apenas se han recuperado 400 millones. Continuamos teniendo solamente papeles de este dinero. ¿En qué medida es recuperable? ¿Cómo se está manejando este descalce? Ramiro, sí, este es uno de los puntos importantes que estamos impulsando con esta ley de defensa de la dolarización. Durante estos 4 años nosotros hemos ya hecho algunos avances para poder recuperar esos recursos. Efectivamente, cuando asumimos la gerencia del Banco Central en junio del 2017, la deuda era aproximadamente 6.600 millones de dólares. Después, en el año 2018, ya se pasó una ley justamente en la que se prohíbe que el Banco Central financie. Pero a partir de junio del 2017, Ramiro, nosotros con decisiones técnicas desde el Banco Central decidimos dejar de invertir en el Ministerio de Economía y Finanzas y justamente ir fortaleciendo el Banco Central. Entonces, durante estos prácticamente 4 años hemos recuperado casi 1.500 millones de dólares entre lo que nos debía el Ministerio de Finanzas y la banca pública. Ya hay un cronograma de pagos, aproximadamente el 90% de esas deudas se pagarán hasta el año 2026 y el 10% restante hasta el año 2035. El objetivo es que, y de acuerdo a la normativa actual, ya no se puedan ir refinanciando ni cambiando esas tablas de amortización ni esos vencimientos. Entonces, de esa manera creemos que el Banco Central ya podrá recuperar sus recursos. Pero ese cronograma de pago, economista, permítame, ¿no podría alterarse con el nuevo gobierno? Si es que cambia la ley, Jorge, si es que se cambia la ley a través de asamblea, sí, porque esto fue una reforma que se hizo en una ley orgánica, que es justamente el Código Orgánico Monetario Financiero. Se hizo esas reformas particulares. Entonces, si el nuevo gobierno quiere cambiar, decirle que no sería mentir. Sí se puede cambiar siempre y cuando haya los votos en la asamblea nueva también que se incorporará en el mes de mayo. En cuanto ya a lo que va a significar este cambio de gobierno, ¿cuál va a ser la disponibilidad con la que ingrese el nuevo mandatario a utilizar recursos del Banco Central? ¿Cuál es el fondo que va a recibir? Bueno, Ramiro, ahí hay 2 temas. Uno, que nosotros hemos sido responsables. Vamos a dejar un Banco Central mucho más sólido, un Banco Central con una reserva que bordeará los 5.500 millones de dólares, pero eso no significa que los 5.500 dólares sean de libre disponibilidad para el gobierno. De esos 5.500 millones tenemos recursos de los bancos, de las cooperativas, por lo tanto de los ciudadanos que indirectamente tienen en el central, de los GATS, de empresas públicas, y de eso solamente aproximadamente son 800 millones de dólares lo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, decir que todo es del gobierno sería falso, pero sí vamos a dejar una reserva internacional fuerte para que no haya preocupación de dejar impago algún tema tanto interno como externo de la economía. Pero esa reserva de libre disponibilidad estaría sujeta a la ley que se está tramitando en la Asamblea Nacional para que no se toque de parte del próximo gobierno, si no estoy equivocado, economista. Jorge, lo que estamos haciendo con esa ley es reforzar. De todas maneras, como digo, ya hubo un cambio importante en el 2018, donde se dice que ya el Ministerio de Finanzas o que el Banco Central no podrá invertir en Ministerio de Finanzas o banca pública. Entonces ya es un tema importante y un avance importante para precautelar los recursos. Con esta ley creemos que se tiene que ver al Banco Central como una institución que mire en el mediano y largo plazo. Es decir, que no está contaminada o no hay esa tentación de utilizar los recursos, ¿no es cierto?, monetarios para financiar el tema fiscal. Entonces, definitivamente creemos que esa ley va a ayudar en ese sentido también y precautelar, por supuesto, la reserva y los depósitos. ¿Cuáles son las correcciones que se hizo, economista, en ese documento que ahora está tratándose en la Asamblea? Porque recordemos que fue devuelto en 2 oportunidades al gobierno nacional, economista.
Bueno, los cambios particulares son efectivamente el CAL hace algunas semanas devolvió por supuesta inconstitucionalidad. Nosotros desde el Ejecutivo decíamos que eso no era, pero en este afán, ¿no es cierto?, de poder encontrar una salida, se incluyeron algunos artículos, por ejemplo, para el nombramiento de la Junta Monetaria, es decir, que el presidente los nomina, la Asamblea los ratifica y se está implementando un artículo dentro de la ley de la función legislativa donde le permita y le faculte este tema. También se está poniendo claramente que el Banco Central va a seguir formando parte del Ejecutivo, que esta Junta Monetaria lo que va a hacer es definir las políticas establecidas por el Ejecutivo y el Banco Central como administración, digamos la gerencia general, instrumentará la política monetaria. Creo que esos son los dos cambios, más que nada de forma y poniendo de manera mucho más fuerte para que no se malinterprete que el Banco Central va a estar fuera del Ejecutivo, sino que obviamente seguiremos coordinando la política económica con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el presidente. ¿Esta ley economista forma parte del pedido del Fondo Monetario Internacional? Jorge, forma parte del pedido, sí, pero como yo justamente acabé de mencionar, desde el año 2017, antes de pensar en Fondo Monetario, antes de estar con los acuerdos con los multilaterales, nosotros desde el Banco Central ya estábamos tomando estas decisiones. Entonces, lo que quiero decir es que ya sabíamos que este era el camino correcto. Con los multilaterales esto se afianzó, esto realmente es de acuerdo a las prácticas internacionales, no es un Banco Central del Fondo Monetario, sino que en el mundo los bancos centrales se manejan de esta manera y por lo tanto lo hemos venido haciendo, como digo, desde el año 2017 ya, tomar estas decisiones y pensar que el Banco Central tiene que tener esta capacidad de recuperar sus inversiones y también de poder decir sí o no frente a una política económica que se está implementando en el gobierno. Ahora existe obviamente una urgencia, ¿no?, de que la Asamblea le pueda aprobar esta ley, porque de por medio también está la entrega de recursos. Está por medio la entrega de recursos, Ramiro, pero más allá de eso, independientemente si logramos o no tener este desembolso en el mes de abril, como digo, yo sí creo que es responsable para el país tener una reforma en la que permita que el Banco Central pueda tomar sus decisiones de manera independiente, administrar los recursos de terceros, los recursos de los ciudadanos que tenemos en el Banco Central de una manera responsable. Entonces, definitivamente es una ley beneficiosa para el país. Totalmente estoy en contra de esos temas de privatización del central, que se está dando a un banco o a una cooperativa el manejo del central, totalmente falso. Esto es para fortalecer la dolarización, que es lo que nos interesa a todos. Economista, debido a la pandemia que no da tregua en el mundo y que ahora se vuelve a confinamientos en países europeos, en Sudamérica, en nuestro mismo país, ¿la proyección económica para fines de año sí podría variar dependiendo de cómo se mueve el coronavirus, economista? Sí, Jorge, el tema de la previsión de la economía es bastante ágil, no se puede escribir en piedra. Eso nos pasó, ¿no es cierto?, hace algunos años. En el 2019 teníamos una previsión para el 2020 y vino la pandemia. Lo mismo va a pasar en este año 2021, mientras más rápido vengan las vacunas, por ejemplo, mientras menos haya este riesgo, pues más va a crecer la economía, mientras que lamentablemente si volvemos a confinamientos, volvemos a retrasar la economía, pues tendremos resultados negativos. Esperemos que los planes vayan avanzando adecuadamente y la economía del 3% aproximadamente que tenemos estimado pueda crecer más si es que llegan más rápido las vacunas y empezamos a tener un crecimiento y una movilidad de la economía más Economista, rápido. ¿Cuál es el sector que más ha beneficiado a los números que maneja el Banco Central del Ecuador? Bueno, el sector más beneficiado fue el de banano. El de banano fue justamente el que más tuvo exportaciones adecuadas. También tenemos el sector de la acuicultura, correo y comunicaciones, tuvieron algo de crecimiento la agricultura en el año 2020. Perfecto. Me quedo con un mensaje suyo al país también, economista, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, Ramiro. Como les decía, nosotros hemos trabajado responsablemente durante estos 4 años al frente del Banco Central y creemos que el impulso de esta reforma, de esta ley de defensa de la dolarización es importante. Esperamos, la verdad, que desde la Asamblea Nacional se la pueda tratar, se la pueda trabajar, se la pueda debatir de la manera más responsable, porque 9 de cada 10 ecuatorianos queremos la dolarización y eso es lo que estamos persiguiendo como Gobierno Nacional y como Banco Central. Economista, ¿de haber cumplido en estos 4 años al frente del Banco Central del Ecuador?
Sí, Jorge, de haber cumplido, yo estoy muy satisfecha de todo lo que hemos alcanzado. Definitivamente a lo interno del Banco Central se han mejorado muchísimos procesos, se han actualizado muchas cosas que estaban pendientes y, como digo, al externo, en el sentido de dejar una reserva internacional más fuerte, un banco central, un balance más fuerte, con procesos más claros en estos temas, definitivamente que sí. Han sido 4 años duros, 4 años en los que hemos tenido que pasar cosas que nunca hubiéramos imaginado, pero el Banco Central está más fuerte de lo que recibimos en el 2017. Con eso me quedo. Gracias por haber atendido este llamado, economista. Un buen día. Gracias, Jorge. Gracias, Ramiro. Excelente día. Gracias a nuestra invitada, la economista Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador. Doctor Galo Enríquez,